Amigos de la charla, hoy tenemos el honor de tener a un actor que se pasea por los dos mundos, el cine en español y en inglés, como le da la gana, y eso lo tenemos que decir. Realmente va y viene y lo hace con una facilidad increíble. Y creo que también admiro mucho esto de hacer el crossover, pero no quedarse solamente aquí, sino volver a sus raíces, seguir haciendo películas en México, seguir haciendo películas en español y luego volver a hacer películas en inglés. Él es camaleónico, él puede hacer comedia, puede ser un malo, puede ser súper dramático. Estamos con el señor Joaquín Cosío. Bienvenido a la charla. Gracias, gracias, muchísimas gracias, Daniela. Muy amable. Y hoy vamos a estar hablando de la segunda temporada de Gentified. Sin Mm, embargo, para los oyentes de la charla tenemos que hacerles un recuerdo de algunas de las películas y series en las que te hemos visto en este lado del charco. ujú, Narcos, Quantum of Solace, Hot ujú. Pursuit, con Sofía Vergara, Spider-Man, Así ¿qué más es. ponemos? Savages, The Lone Ranger, yo me acuerdo de The Lone Ranger, Sí, Lone Ranger. Eh, y casi, bueno, hace unos pocos meses, The Suicide Squad, Exclusive. en donde te estuve entrevistando también para Primer Impacto. Sí, sí, sí. Sí, sí, efectivamente. Nada, casi nada, poquitísimas. Bueno, ya ves, vienen rachas buenas. No, bueno, he tenido la oportunidad, sí, de trabajar en estos proyectos. De alguna manera todos van relacionados. Por ejemplo, cuando hice Narcos, de Narcos me invitaron uno de los productores para trabajar en el Escuadrón Suicida. Y en fin, hay una correlación Ah, ahí entre todo lo que haces, ¿no? es De una manera. fascinante, ¿no? En esta Sí. industria sobre todo, Joaquín. Conoces a alguien y luego esa persona está produciendo o está dirigiendo la siguiente y le gustaste y Sí. empieza el word of mouth, lo que se llama, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que lo único que tienes que hacer es pues hacer tu trabajo lo mejor posible, lo que estés haciendo en ese momento. Digo, es algo obvio, se supone que amamos nuestro trabajo y lo intentaremos hacer siempre con la pasión necesaria para que salga lo mejor. Y en este caso, bueno, sí ha sido una concatenación ahí Mm. de eventos, de proyectos, donde me ven en uno y luego te hablan en otro y así. Es sin duda una muy buena fortuna, ¿no? La que he tenido en mi carrera. Una pregunta que denota los años de experiencia también, pero ha sido, ¿cómo fue ese viaje y esa transición, Joaquín, de tu carrera artística en los primeros años de las novelas, las telenovelas, Ujú, al cine americano, que es completamente distinto? Ya el cine de por sí con las telenovelas no tiene nada que ver en cualquier idioma. Y claro. entonces luego haces esta transición y es completamente distinto, es adaptarte, es estudiar nuevamente cómo es esa transición. Mira, yo también, hay una transición también muy importante en el inicio de mi carrera, que es del teatro Ah, hacia el ah, cine y luego a la televisión o a la televisión y luego al cine. Es decir, yo en realidad yo soy un actor teatral. son distintos animales, ¿ah? Sí, completamente. Sin embargo, todos tienen, digamos que pisan el mismo piso, ¿no? Están sostenidos en el mismo piso, en la misma tierra. Es decir, actuar podría ser lo mismo, solo hay que aprender en dónde actúas. Es decir, lo Ajá, haces en un escenario, o claro. lo haces en un set, o lo haces en una locación. Esas son las pequeñas grandes diferencias, ¿no? Actuar significa creer lo que estoy haciendo, estudiar, construir un interior, una manera de pensar, una manera de ver, de oír, etcétera. Y luego, después de eso, significa ubicarlo en el lenguaje del medio donde vas a trabajar. Claro. No trabajas igual ante una cámara de televisión, que es un pequeño ojo que te está viendo, a dos o tres cámaras enormes de cine, donde lo que importa es la luz y donde importa una marca y Ya, donde claro. importa dónde estás volteando a ver.
Entonces es una cuestión de aprender lenguajes de alguna manera, aprender cómo. Eso desde luego, bueno, como te insisto, pues todo ha sido una cuestión de suerte, es decir, tampoco tengo morales, más bien mi ímpetu. No, Joaquín, no me digas eso. Sí, yo de hecho soy comunicador como tú, yo soy comunicólogo, estudié comunicación en la Bueno, a ver, universidad. va junto con pegado, pero a ver, el nivel tuyo de actuación, yo digo, bueno, este se ha metido en Juilliard y se ha metido en, ¿sabes? O sea, todas las escuelas había así por haber. Sí, sí, no, fíjate que no, en realidad la experiencia ha sido lo fundamental. Para mí he tomado cursos Uh acá -huh. en México, cursitos con directores muy interesantes, pero no tengo propiamente una formación. Yo también conozco mis deficiencias y siempre digo, híjole, por no haber estudiado. Pero, No. pero de alguna manera, bueno, ha sido una carrera muy, muy, muy afortunada que empieza en el teatro y que de pronto da un brinco a la televisión y de pronto da un brinco al cine. Y lo único que yo he intentado hacer siempre es respetar el principio fundamental que es actuar, comprometerte con un personaje y ya lo demás es aprender un poco el lenguaje de cada medio. Hablemos de Gentify. Pops está de regreso, le dicen Pop, ¿no? A Casimiro. Sí. Casimiro Morales, cuéntame, bueno, yo creo que Gentify o Gentify es algo, no voy a decir distinto, pero sí, en cuanto a lo que se está viendo ahora de este lado, lo que se está viendo en Hollywood. Eh, Cada vez más estamos viendo, lógicamente, como en un Suicide Squad o como en The Eternals, los elencos cada vez más diversos, los elencos cada vez más inclusivos. Hace 20 años, Joaquín, un Gentify no era posible. Sin Sí. embargo, hoy ya es posible contar historias. Y no solamente digo de un cierto tipo de latinos en un cierto tipo de ciudad o sociedad. Se está viendo cada vez más, porque venimos en muchos colores, en muchas formas, de muchos backgrounds distintos, y se están viendo cada vez más historias de latinos en Estados Unidos, latinos cuyo primer idioma es el inglés, latinos que nacieron y crecieron acá, que no conocen otro país como su país. Y esto en los últimos años nada más. Entonces, ¿cómo has visto tú este desarrollo y estos cambios? Bueno, son bastante positivos para quienes somos hispanos o que Claro. trabajamos como actores en esta lengua, como parte de esta cultura, porque evidentemente pues implica, por un lado, la amplitud de la oferta de trabajo, de Claro. manera bastante específica, ¿no? Significa más posibilidades de trabajar, pero por otro lado, tiene mucho que ver con que la historia de la cultura hispana está siendo evidentemente registrada y tomada en cuenta por quienes escriben y producen las historias, porque somos parte de la vida inmediata y de la vida diaria. Anteriormente podría probablemente pensarse que no formábamos parte del acontecer de las grandes historias, ¿no? Claro. Pero al mismo tiempo somos una comunidad que ya consume los productos Mm, audiovisuales. Y en ese sentido, eh, hay productos para nosotros, por así claro, decirlo claro, también de claro, manera claro, claro, bastante sencilla, ¿no? claro. Son productos para nosotros pero que sin embargo, como en el caso de Gentefight, me lo parece a mí de manera personal, pues rompen de alguna forma ese circuito cultural, aunque es bastante específico, pero logran trascenderlo porque lo que estás viendo y lo que estás viviendo son experiencias de seres humanos, Exacto. independientemente de lo que pudiera ser su condición cultural, etcétera, ¿no? Yo creo que esa es la gran virtud de los guiones, trascender un poco Sí. ese pequeño espacio para convertirlo en un espacio que puede ver cualquier persona, cualquier ser humano. Totalmente, y hablando de otras series de Netflix que han hecho eso, ¿no? La Casa de Papel, recientemente de Squid Game, que todo el mundo está colgado con el juego del calamar, y es Exacto, en coreano, ¿no? exacto, Entonces, eso, yo creo que también eso ha sido parte de la bendición de las plataformas, ¿no? claro. El darles una voz
a estos creativos, a estas personas que querían escribir, que querían contar otras historias y que a lo mejor, y incluyo los networks en español, que Sí, decían, no, la historia de la Cenicienta y nada más. Y que sí. ahora se ven obligados también a ellos mismos crear otras cosas porque lo que están viendo en las plataformas es completamente distinto. Y es universal, como tú dices, ¿no? Exactamente, es la gran apertura de las historias del ser humano hacia el mundo, ¿no? Es decir, el mundo ya lo podemos ver en la televisión y es el conflicto del ser humano, ya no es el conflicto del ciudadano X, ¿no? Sufre un ser humano, sufre una persona. ¿Qué nos tienen entonces en Gentified? Sabes que tenemos una amiga en común, Laura Patalano, es muy, muy amiga Ah, mía y la adoro. Y bueno, Laurita forma parte de Gentified, ¿no? Bueno, ¿qué nos podemos esperar en este? Porque vamos, mucho struggling, mucho drama en la primera parte. ¿Cómo se desarrolla esta segunda parte? ¿Qué podemos ver de los personajes? bueno, mira, si te pareció dramática la primera, Ay, espérate no la te. segunda. Ok, Espera a ok. ver la segunda, ¿no? Sí, en esta segunda temporada, creo yo que sí hay un poco más de peripecias, ¿no? Hay muchos más Mm, cambios. Creo que en la primera parte, pues se sentaron las bases de lo que se iba a contar, las relaciones familiares, los pequeños conflictos en la familia. Pero ya en la segunda temporada se rompe de pronto hay cambios mucho más vigorosos de la vida de los personajes y bueno, habría que decirlo, de la vida de Pap, del abuelo, de Casimiro, donde también hay acontecimientos inesperados. Entonces, eh, ese, esa manera de llamarle drama comedy, sí, dramedy. Sí, 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 perdón, sí. que Sí, junta eh, exacto. de esos dos nombres que podrían ser contradictorios, el drama y la comedia, pero no, Sí, Spotify lo logra. sí, sí, Eso sí, me sí, parece totalmente. un mérito de los guionistas, ¿no? De Linda y de Marvin y de su equipo que logran construir dentro una historia aparentemente muy ordinaria y muy coloquial, pues estos dramas también ordinarios, pero profundos y dolorosos. No es una temporada lacrimógena, no es una temporada para sufrir, pero sí creo que el concepto de comedia dramática se La logra. tragicomedia. Sí, sí, hay dolor y hay humor al mismo tiempo. Eh, Dentro de Gentify, yo creo que quien más está sufriendo con estos cambios de la sociedad son gente exactamente como Casimiro, que ha estado viviendo en su East LA o en su, no sé, South Central o en Heights. tantas partes, exacto, Boyle Heights sobre todo, que ha estado viviendo allí con su taquería, su restaurancito, su negocio, no importa, su lavandería, y de pronto empieza a llegar no solamente gente anglosajona, sino hispanos también, más Ujú, pudientes, sí, a gentrificar, gentrifying se llama en inglés, y es el fenómeno, no, y la cuestión es esta, que no podemos culpar a nadie, porque ya sabrás que Los Ángeles es casi imposible, el costo de vida es imposible a veces. Entonces, ya la gente que vivía en algunas partecitas de Los Ángeles ya no, vamos, no todo el mundo puede pagar 1,5 millones por una casa, que es lo que cuesta. A ver, vamos a ser sinceros. Dicen, no, no es el precio promedio es de 1,2 en todas partes, en las partes urbanas de Los Ángeles. Entonces, quieres comprar una cosa un poquito más barata y te tienes que ir a estos lugares donde pues las minorías estaban antes y empiezas a empujarlos fuera ellos mismos, así ¿no? es. Empiezan a empezar, entonces, ¿qué pasa? Porque llega el yoga studio, llega el Starbucks, y entonces estos cambios a mí me encantan porque Casimiro, es que me encanta la cara, me encanta, ¿sabes? Me encantan todas estas reacciones de que, pero ¿qué es esto? Y que ahora tenemos que hacer tacos gluten free o, o lo que sea, ¿no?
para también acomodarnos a todo este cambio. Yo creo que es algo que está pasando en tantas ciudades de Estados Unidos y hay Sí, tantos Casimiros, ¿no? sí, por supuesto, sí. Yo creo que pues, la gentrificación es el gran fenómeno de las grandes ciudades y es un fenómeno complejo porque al mismo tiempo que significa, llamémosle progreso, Progreso, sí, significa también. marginación también, ¿no? Ujú. Es decir, quítense porque ya llegué, de alguna manera, lo más, y voy a dar trabajo, vengo a traer un poco de productividad a la zona, pero no sin antes desplazar y excluir a quienes estaban antes, ¿no? Y es una cuestión de capital, es una cuestión de dinero, y sí, donde los más débiles, pues siempre serán los que menos tienen, los empresarios más débiles, los más Claro. vulnerables, etcétera, ¿no? La subida de los alquileres que se triplican, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Y creo que, pues, claro, Gentefight lo hace y lo platica claramente, lo logra humanizar, lo logra llevar a una historia muy común, aparentemente así muy, como lo decía, muy natural, pero en realidad está hablando del fenómeno complicadísimo, terrible y doloroso Terrible. que Sí, significa sí, gentrificar. Es decir, totalmente, totalmente. separación de familias, pérdida de trabajos y finalmente pues todo viene a lastimar a estos núcleos familiares que tienen que empezar o a separarse o a buscar de qué manera poder sobrevivir. Joaquín, ¿qué viene luego de Gentefight? ¿En qué más te vamos a estar viendo, digamos, en el próximo año? Porque tú no paras. Bueno, pues sí, como decíamos, ahora estoy terminando una película aquí en México. Yo hice una película que tuvo mucho éxito que se llamó El Infierno, Ujú. que la hice ya hace bastante tiempo y no es la secuela, pero es el mismo director Ok, y más o menos una temática más o menos similar. ya. Esa película se Un llama spin-off, como se le diría en inglés, un algo spin-off, así, sí, algo algo. así. Y esa película la terminé, Luis Estrada es el director y estamos esperando pues que esté lista más o menos dentro de unos 6, 8 meses. De alguna manera eso es lo que acabo de terminar, pero vienen estrenos, digo, Matando Cabos, la película que hice yo hace Uf, sí, 14 súper años. famosa, sí. Sí, finalmente ya hicimos una segunda película, no es una secuela, pero ya está por estrenarse. No sé si va a salir primero Qué en bien. televisión, algo así. Pero en fin, ya esa es un estreno inminente de Matando Cabos. La leyenda de la máscara se llama. Y hay Imagínate, otras, después de tantos sí, años. Yo creo que hay un público deseoso de ver esa segunda parte. sí, sí, sí lo hay, sí. Bueno, yo creo que se tardaron demasiado los productores. Eso sí, de acuerdo. Pero Y por este lado del charco, Joaquín, bueno, está El Escuadrón Suicida, que esa es la película sí, última, es la última. es la última. Estoy por trabajar en una producción para una película también que vamos a hacer en el Caribe. Ujú. Eso ya está más o menos platicado, pero yo creo que no puedo decir demasiado. Sí, claro. Pero sería para finales de noviembre, ya dentro de un mes más o menos. Ya eh, casi te vas para el Caribe. Nos vamos para el Caribe un rato. Bueno, pues que se repita. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la charla. De veras que es un honor y un gusto tenerte. Gracias, no, no, gracias a ti, Daniela, por favor. Es Y muy la amable. segunda temporada de Gentefied empieza ya, no se la pierdan. Exactamente. Se van a divertir.